inflamación. Partamos que la inflamación es parte de las enfermedades en general, ¿ya? Entonces, voy a usar esta misma diapositiva que usé el otro día. Disculpen un poquito, no la puedo editar, yo la voy a dejar así nomás, que no se ve muy bien, pero me quedó corrida una cosa. Bueno, la usé para otra presentación que hice el otro día, pero hay que partir siempre que nosotros tenemos un conflicto cósmico, estamos sumidos en un conflicto porque el pecado entró a la tierra, y por lo tanto existe una guerra a nivel espiritual, a nivel físico, ¿cierto? A nivel celular, tenemos que ver más allá, no solamente lo que conocemos, sino que ver lo que no conocemos, ¿ya? Respecto a todo lo que nos sucede. La Biblia habla de que la guerra se inició en el cielo. El mundo no estaba destinado a vivir en guerra, estaba destinado a vivir en paz. Pero en el cielo hubo una gran batalla donde tuvieron que pelear Miguel, que es Jesucristo, y sus ángeles contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ello en el cielo. El Señor tuvo que tomar una decisión que era expulsar al dragón, ¿cierto? Y a sus ángeles, al tercio de los ángeles que se unieron a él. Entonces, ¿a dónde se trasladó ese campo de batalla? Se trasladó aquí a la tierra. Fue lanzado el gran dragón de serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Voy a bajar mi cámara para que si le quieren sacar pantallazo a las láminas, lo puedan hacer, ¿ya? Bueno, entonces fue lanzado fuera el gran dragón de la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero, fue arrojado de la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9 nos dice esto. Génesis 3:15 nos da la esperanza porque estábamos condenados a ser destruidos, ¿ya? Destruidos por este enemigo. Pero el Señor nos da la esperanza y dice que dice ahí, pondré enemistad entre ti y la mujer, le da la promesa a Adán, ¿cierto? Y entre tu simiente, o sea, tu descendencia y la simiente de entre la simiente de Satanás y la simiente de Adán, ¿cierto? La simiente suya, dice, refiriéndose a Satanás. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, el Señor acá nos da en este versículo la garantía de que nosotros ya tenemos la batalla ganada. Y por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, dice 1 Juan 3:8. Y nos da un consejo también 1 Pedro 5:8. Practiquen el dominio propio y manténgase alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. La salud se considera el estado de completo bienestar físico, mental, social y espiritual. O sea, influye todo. Por favor, no raye la pantalla. Alguien rayó recién la pantalla por error. Ya no lo haga. Pues no voy a salir y lo voy a iniciar de nuevo para que no aparezca la pantalla rayada, ¿ya? Voy a volver a compartir mejor. Aquí. Ya. ¿Lo pueden ver? Sí podemos ver, hermano. Estado completo de bienestar mental, social y espiritual, y no solamente la ausencia de enfermedades. El Señor nos dice en Éxodo 15:26, si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios y obras lo recto ante sus ojos, si prestas oído a sus mandamientos y guardas todas sus normas, ninguna enfermedad de las que enviaré a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu Dios y tu sanador. El Señor aquí nos da una promesa, pero súper firme y segura, pero condicionada también a que nosotros podamos obrar lo recto ante los ojos de Dios y prestar oído a los mandamientos, que no pasen inadvertidos frente a nosotros, sino que guardar lo que el Señor nos ha dejado. Por eso estamos aquí, para educarnos y aprender qué es lo que Dios nos ha dejado, qué es lo que Dios nos ha instruido para que podamos restablecer nuestra salud, y si no estamos enfermos aún, para que no nos provenga ninguna de las enfermedades que le proviene a los impíos, quiere decir aquí, a los egipcios o a aquellos incrédulos que no conocen de Dios. En la salud, entonces, de acuerdo a lo que la Biblia nos establece, es la recompensa de la obediencia de las leyes de Dios. En tanto, la enfermedad es el resultado de la desobediencia a las leyes de Dios. La inflamación, ahora vamos a pasar en concreto al tema. ¿Qué es la inflamación? Es la reacción vascularizada de los tejidos vivos frente a una agresión local. La causa puede ser infecciones microbianas, agentes físicos o químicos y necrosis. ¿Ya? Me equivoqué, ahí dice existe la forma agua, pero quería decir aguda. Ya existe la forma aguda y la forma crónica. El resultado final de la inflamación es la reparación, ¿ya? En el caso de la inflamación aguda. La inflamación aguda puede evolucionar de distintas formas.
se puede resolver completamente, pueden existir formación de abscesos, curarse con destrucción tisular, que es lo que hace formación de fibrinas y sustitución por tejido conectivo, o sea, forma fibrosis, ¿ya? Y también puede tener una progresión hacia una inflamación crónica, dependiendo de la persistencia del agente causal y de factores propios de los pederos. En este caso, los pederos somos nosotros. Y los agentes causales ya vamos a conocer cuáles son. ¿Ya? Aquí hay una lámina ahí científica, donde ustedes pueden ver más o menos con los nombres científicos, le pueden sacar pantallazo, pueden investigar más allá, porque yo no me voy a extender en el tiempo acotado que tengo a esto, pero sí se ve que están interviniendo células de la inflamación, que son las células de la glóbulos blancos, ¿ya? Cuando un cuerpo extraño es detectado en un tejido por una célula del sistema inmune, ahí tenemos los macrófagos, las células dendríticas, esta célula enviará por un lado señales que reclutarán a nuevas células del sistema inmune y por otro lado señales al torrente sanguíneo que provocará un aumento de la permeabilidad vascular. O sea, lo común que tiene toda la inflamación es que hay mayor permeabilidad vascular. En otras palabras, dará la voz de alarma general y se producirá la situación necesaria para combatir la infección. ¿Qué es lo que puede ser esa situación para combatir la infección? Puede causar una subida de temperatura, fiebre, aumento de la permeabilidad vascular. Ambas van a permitir que las células defensoras, o sea, los neutrófilos inicialmente, y las moléculas, y después ellas puedan ir a combatir el invasor, ya que las defensoras. ¿Ya? Primero parte de los neutrófilos. Yo en la presentación que hablé la semana pasada en una iglesia hablé de los neutrófilos, que eran los primeros que partían a hacer la batalla. Si la inflamación es combatida con éxito, todo vuelve a la normalidad. En ocasiones se forma pus, como restos de tejido, células inflamatorias y bacterias. Si se ha dañado parte del tejido, habrá formación de tejido fibrótico y cicatrización, ¿ya? Esa es la fisiología de la inflamación. ¿Cómo funciona y para qué sirve? Ahora vamos a hablar de la inflamación celular. Ese va a ser el tema al que más me voy a referir. Porque la inflamación aguda, bueno, si nos pasa un golpe, tenemos un accidente, mucho no podemos hacer más que tratar de tener nuestra sangre en ese momento estable, darle las condiciones como las que vamos a comentar, cómo evitar la inflamación celular, la inflamación crónica. Podemos hacerlo cuando hay una inflamación aguda, ¿ya? Tomar ciertas medidas de protección con nuestros hábitos para poder reducir una inflamación aguda. Pero finalmente esa inflamación aguda a veces es tan fuerte que va a pasar lo que tenga que pasar. Se va a producir enrojecimiento, inflamación, hinchazón, pus, todo eso, ¿cierto? O si es quemadura, lo mismo, las heridas y todo. Pero aquí nos vamos a enfocar en lo que es la inflamación celular, ¿ya? ¿Cómo se relaciona la inflamación con las enfermedades? Esa es la pregunta. La inflamación es la base de todas las enfermedades, ¿ya? De todas. Aquí hay, por ejemplo, cáncer, Alzheimer, artritis reumatoide, celiaquía, diabetes, disfunción tiroidea, cáncer, psoriasis. Quizás muchos de los que ustedes están oyendo tienen alguna de estas enfermedades o tienen familiares que las tienen, ¿ya? Eso significa que están en un permanente estado de inflamación crónica. Y la inflamación es la primera defensa del cuerpo contra las infecciones, pero cuando falla puede provocar ataques cardíacos, cáncer de colon, Alzheimer y una serie de otras enfermedades. O sea, la inflamación es una manera que tiene el cuerpo de estarse protegiendo, ¿ya? Protegiendo. Pero aún así, a veces es tan fuerte los agresores que le damos al cuerpo o a los que estamos sometidos que la inflamación no es suficiente como defensa y finalmente terminamos con patologías, ¿ya? Los efectos dañinos se pueden mantener al mínimo con medicamentos, dieta, e incluso con la higiene dental. Ahí está la fuente de lo que estoy hablando, ¿ya? Si ustedes pinchan ese link o escriben ese link, les va a tirar a donde aparece esa revista que aparece ahí, ¿ya? Que habla de inflamación, la portada de arriba. Inflamación aguda, entonces, va a implicar hinchazón, enrojecimiento y dolor, que tiene el objetivo de aislar y destruir al agente dañino y reparar. La inflamación crónica, ¿qué pasa ahí? Tenemos un agente estresor permanente, respuesta inmune persistente, y generalmente trabaja por debajo del umbral del dolor, salvo los casos de inflamaciones, por ejemplo, reumáticas, ya que en ese caso las personas están con permanente dolor, o los casos de endometriosis, ya que también hay un permanente dolor, sobre todo cuando hay elevación de los estrógenos, ¿cierto? Ahí se produce un dolor permanente, molesto, una enfermedad de mucho dolor, también es una enfermedad de inflamación crónica. Pero en general hay muchas inflamaciones, enfermedades con inflamación que no generan dolor, ¿ya? Se produce cambios metabólicos, disfunción, fibrosis, angiogénesis, necrosis, ¿ya? Entre otras. Los agentes estresores de la inflamación crónica, ¿cuáles son? Tenemos, por ejemplo, la exposición prolongada a agentes tóxicos. Ahí tenemos un dibujo, los detergentes, químicos, montones de productos que podemos usar para limpieza o que usamos
para eliminar bichos en nuestra casa, a los que estamos expuestos, o también la contaminación ambiental, ¿cierto? A los que estamos expuestos en las ciudades grandes. Todo eso son agentes tóxicos que nos están permanentemente agrediendo y estresan nuestro organismo, ¿ya? Otro agente estresor y que produce inflamación crónica es la obesidad y el síndrome metabólico, ¿ya? O sea, alguien que tiene obesidad y síndrome metabólico está en una permanente inflamación crónica. Las enfermedades autoinmunes también generan una inflamación crónica. Las infecciones persistentes, estar permanentemente resfriado, con enfermedad, con virus, por ejemplo, a nivel intestinal, a nivel hepático, ¿ya? Virosis en general, las virus, las bacterias van a generar inflamación. Y también los desequilibrios nutricionales y metabólicos, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona la inflamación crónica? Existe el agente estresor permanente, o sea, está siempre estresado, permanentemente está esos agentes. Y eso va a generar una respuesta inmune persistente, o sea, está permanentemente la persona en inflamación, en inflamación, en inflamación, no baja de ahí, ¿ya? Y se suele trabajar normalmente sobre el efecto, pero no se trabaja sobre el agente estresor. Ese es el problema, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, tomar antiinflamatorio, ya. Tomamos antiinflamatorio, se trabaja sobre el efecto, ya sea de origen médico o de origen natural, que igual voy a hablar después de algunos antiinflamatorios naturales, pero eso no es la solución, ya es el estilo de vida completo, porque el estilo de vida malo es el que nos tiene frente a ese agente estresor en forma permanente. Claro, al tomar alguna medicina vamos a reducir, vamos a tratar de contrarrestar, pero eso no es lo suficiente para quitar la causa, ¿ya? Cambios, ¿qué va a generar entonces? Como ya dijimos, cambios metabólicos, fibrosis, angiogénesis, necrosis, disfunción, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos el colesterol de inflamación, ¿ya? ¿Qué pasa cuando la arteriosclerosis? Ahí está un dibujito, ya no hay tiempo. Está normal la arteria y luego empieza a haber una disfunción del endotelio, ya esa capita de adentro, empieza a haber un endurecimiento y luego algún ateroma, una placa inestable y una ruptura de la placa, ¿ya? Y ahí cuando se rompe la placa es el diagnóstico de la arteriosclerosis. Es una inflamación en forma permanente, disfunción endotelial se le llama. El colesterol se adhiere a la placa de ateroma cuando el endotelio de la arteria se inflama, ¿ya? O sea, si se está inflamado el endotelio, el colesterol se va a adherir. Y esto genera activación del sistema inmunológico, el colesterol se empieza a adherir a esa placa para reparar. ¿Ya? Por ejemplo, hay un elemento que nos puede ayudar a reducir esa inflamación, que son los omega 3. ¿Ya? O sea, el colesterol en sí no es malo, porque de él proviene mucha importante hormona, pero cuando hay un exceso de colesterol, va a producirse este efecto y finalmente va a terminarse en una inflamación crónica a nivel arterial que va a generar arteriosclerosis o cualquier otra afectación de arterias, por ejemplo, a nivel de músculo cardíaco también puede generar problemas y un riesgo cardíaco aumentado, ¿ya? Una posibilidad de tener, por ejemplo, una muerte súbita, un ataque repentino al corazón, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay mucho colesterol en el cuerpo. El síndrome metabólico implica, por ejemplo, arteriosclerosis, placas de ateroma, o también la hipoinflamación, que en el caso de la obesidad, ¿ya? Que hay una inflamación de las células lipídicas, hipertrofia del adipocito. Se produce una hipertrofia a nivel, se va rompiendo ya las células con tanta inflamación por grasita, ¿ya? También está relacionado con la alteración microbiana, el desequilibrio entre los firmicutes y los bacteroides, que son tipos de microorganismos que debiesen estar en un equilibrio en el cuerpo, pero a veces están en desequilibrio, ¿ya? El exceso de energía causa inflamación y la inflamación a su vez causa resistencia a la insulina. ¿A qué nos referimos con el exceso de energía? Cuando uno en el metabolismo, el ciclo de Krebs, tiene un exceso de ATP, de producto final. ¿Por qué? Porque hay un exceso de glucosa en la comida. ¿Ya? Nosotros, si vamos a analizar nuestros platos, ¿qué tipo de alimentos podemos comer? Alimentos altos en azúcares, como los carbohidratos, todos los cereales, especialmente si son refinados, peor aún. Las mismas frutas que también generan azúcar, ¿ya? Pero que a la vez tienen fibra, que eso es lo bueno, que si se comen solas tiene la ventaja que se pueden digerir rápido y nos da la energía que necesitan nuestras células. Pero si nosotros, además de comer la fruta, le estamos metiendo jugo, le estamos metiendo a nuestro cuerpo las bebidas, los pasteles, las galletas refinadas, o sea, estamos comiendo pan blanco, arroz blanco, todo blanco y todo con alta cantidad de insulina, o sea, de la glucosa nos va a generar mucha insulina,
al punto que ya va a haber una resistencia. La insulina es la llave que hace que el azúcar entre a la célula, pero cuando hay un exceso se produce resistencia. Y eso se relaciona con los picos de inflamación, ¿ya? Los intestinos son la base de la salud y se relacionan con los sistemas de control. O sea, para que haya un buen control tiene que haber un buen equilibrio en nuestra alimentación. No podemos tener exceso de glucosa porque nos va a generar exceso de ATP y vamos a estar en una inflamación permanente. Ya tenemos aquí, por ejemplo, un experimento que se hizo en ratones, ¿ya? A los ratones se les pusieron microbiota, se les trasplantó microbiota de una persona obesa, ¿ya? Después de un tiempo, ese ratoncito pasó a ser obeso, ¿ya? Se le trasplantó no microbiota, sino que fue feca, ¿ya? Feca de un ratoncito obeso. Hay ratoncito flaco. Y el ratoncito gordito, si se le inyecta célula, o sea, feca de un ratoncito delgado, va a volverse delgado. Eso es lo que vio este experimento, ¿ya? Entonces, aquí, eso incluso consumiendo una dieta igual, ambos, ¿ya? Eso es porque ya hay una alteración metabólica y de la microbiota. Entonces, por ejemplo, hay otro aspecto que es importante considerarlo. Cuando nosotros consumimos mucho azúcar o tenemos mucho azúcar en sangre o tenemos ya nuestro organismo con un deterioro, va a haber una insulina elevada, más de la que el pobre páncreas es capaz de producir, ¿ya? Entonces esto aumenta, por ejemplo, otro tipo de sustancias que son las prostaglandinas, ¿ya? Estas intervienen en la respuesta inflamatoria, producen vasodilatación, aumento de la permeabilidad de los tejidos, permitiendo el paso de los leucocitos. Es antiagregante, plaquetario y estimula las terminaciones nerviosas del dolor. O sea, cuando hay mucha prostaglandina, va a haber dolor, sobre todo, por ejemplo, en las enfermedades pélvicas, ¿ya? De inflamación pélvica que generan el síndrome premenstrual, por ejemplo, o el colon irritable, ¿ya? Es porque hay mucha prostaglandina en el cuerpo. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidarnos en comer equilibrado. Ya hemos enseñado en varios de los talleres cómo comer equilibrado, igual lo vamos a repasar al final. Darle en los momentos adecuados a la comida, no dejar pasar más horas de las que corresponden ni menos horas. Ya, si yo como equilibrado mi plato completo, de 50, 30, 20, con toda mi variedad, no voy a tener mayor problema en que pasen hartas horas sin comer. Pero si yo como una comida pobre, un desayuno pobre, ¿qué va a pasar? Que al almuerzo me voy a querer comer todo. O si yo no como durante el día, en la noche me voy a querer comer todo y ahí voy a elevar mi cantidad de insulina en sangre, más porque voy a comer más glucosa, voy a tener ansiedad por lo dulce, porque voy a estar con mucho apetito, ¿ya? Voy a estar muy estresado mi cuerpo. Entonces, también hay una relación entre la inflamación y el aspecto neurológico, ¿ya? Vamos a hablar de la neuroinflamación. Hay una respuesta inmune a estímulos a nivel neuronal, como los agentes tóxicos, que hablamos delante cuáles eran, ¿cierto? Los patógenos, que son los microorganismos que son dañinos, y el estrés crónico. O sea, cuando estamos sometidos a muchas presiones, tenemos una ansiedad, un estrés o una depresión, estado de depresión, eso va a generar respuestas inmunes, dañinas, ¿ya? Por eso que es importante considerar los omega 3 en nuestra dieta, porque ellos reducen la inflamación mediante la ruta endocannabinoide, ¿ya? Es parte de la nutrición protectora. Hay una hipótesis, la hipótesis de Braak, que ya más que hipótesis ya está casi comprobada porque han habido tantos estudios respecto a esto, ¿ya? Pero esta hipótesis plantea que existen interconexiones entre el intestino y el cerebro desencadenantes de transformaciones patológicas. Y ahí vemos un dibujo que muestra la relación entre el intestino y el cerebro y cómo a través del nervio vago se comunican. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson y de Alzheimer se ha encontrado que hay presencia de proteínas alfa S-nucleína que forma estructuras patológicas, ¿ya? Que se llaman cuerpos de Lewy. Y se han encontrado estas proteínas tanto en el cerebro como en el intestino. Y eso se favorece más aún cuando hay intestino permeable, porque ahí entran muchas toxinas y proteínas que se ponen a escribir mal, a la sangre y viajan a través del nervio vago, ¿ya? Entonces, es importante recordar que nuestro intestino tiene una capacidad neuronal, tiene neuronas, ¿ya? Entonces, hay una relación íntima ahí. Si hay una mala alimentación, o hay un estrés, o hay un estado constante de falta de paz mental, va a haber daño a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no va a estar el cuerpo evacuando con la velocidad que lo debe hacer, ¿ya? Con la frecuencia. Entonces, ahí se va a producir sobrefermentación, aumento de patógenos, se va a empezar a permear el intestino, ¿ya?
es una de las cosas que influye, de los que estoy mencionando, de cómo influye la parte emocional. Pero también influyen nuestros alimentos, porque si nosotros estamos consumiendo alimentos muy refinados, faltas de fibra, también pasa lo mismo, ¿ya? Es una relación, ahí están de la mano. Cuando hay enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la célula, el sistema inmune ataca el propio organismo, se supone que no es por causa desconocida, ¿ya? Pero en realidad las hipótesis más apuntan a que hay, por ejemplo, virus y microbiota alterada que generan estas enfermedades. Hay un papel inmunomodulador que cumple la vitamina D, que es súper importante, ¿ya? Y que se ha encontrado que está baja en casi todas las enfermedades autoinmunes. Esta vitamina se metaboliza en hígado y riñones. Es ahí la importancia de tener sanitos nuestro hígado y nuestros riñones, nuestros filtros, para que pueda producirse bien nuestra vitamina D y también de tomar el sol, ¿ya? Es súper importante. Si hay inflamación, o sea, todo esto produce inflamación, ¿ya? Si hay entrada de tóxicos y patógenos a través de la barrera intestinal, se va a producir inflamación, ¿ya? Y se van a propiciar estas enfermedades autoinmunes. Todo esto está relacionado con la inflamación. También hay otros síndromes. Un síndrome muy común en las mujeres en edad fértil, ¿ya? Que es el síndrome premenstrual, que también, bueno, está relacionado con un montón de enfermedades, como son los quistes de ovario, con los quistes. Disculpen. Ya, vayan a allá. Ya, disculpen que tengo a mi chiquitita aquí cerca. Ya, entonces tenemos la inflamación producida en el síndrome premenstrual, ¿ya? Hay un hiperestrogenismo relacionado con la disbiosis. O sea, cada vez que hay enfermedades relacionadas con el síndrome premenstrual, como la endometriosis, el quiste de ovario, y endometritis y varias otras, todas estas enfermedades, incluso también hay otras que son de inflamación del útero, por ejemplo, que son relacionadas con una inflamación al intestino, ¿ya? Están de la mano. El hiperestrogenismo relacionado con la disbiosis, por ejemplo, se puede producir por el Clostridium, ya que es un tipo de bacteria que va a aumentar la presencia de la enzima beta-glucuronidasa, que libera estrógeno del intestino, que se reabsorben y favorecen el hiperestrogenismo. O sea, si yo tengo inflamación intestinal, voy a tener mucha propensión a tener mucho estrógeno, ¿ya? También hay disruptores endocrinos que producen alteraciones hormonales, como por ejemplo el bifenol A. Estos se encuentran en todo lo que es los plásticos, ¿ya? En este tipo de elementos. Por eso es importante que nuestros alimentos no los preparemos en estos plásticos, no usemos para calentar recipientes plásticos, evitemos los plásticos, ¿ya? Sobre todo en el contacto con los alimentos. Usemos el vidrio, usemos la madera, podemos usar la greda, otros elementos, pero no el plástico, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso liberan estos disruptores endocrinos, que son en este caso el bifenol A, pero hay varios más, ¿ya? Entonces la teoría inflamatoria, bueno, para los médicos sigue siendo, es por causa vírica, bacteriana, fúngica, está todo en la mano en realidad, ¿ya? Está demostrado que cuando hay candidiasis, por ejemplo, hay una inflamación permanente. Las enfermedades inflamatorias de la mujer están muy relacionadas con la candidiasis, la presencia del hongo cándida, en exceso, porque todo el ser humano tiene hongo cándida, pero debe estar muy a raya. Pero cuando hay, por ejemplo, mucho consumo de harinas refinadas, de azúcar, eso alimentan el hongo cándida y ellos crecen y van a generar un intestino inflamado, una vagina inflamada por dentro, cuello de útero inflamado, ¿ya? Y nos llevan a infecciones. Así también las bacterias que también se alimentan de este mismo tipo de alimentos, pues de azúcar, ¿ya? Entonces tenemos que la inflamación está relacionada con las enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas, el síndrome metabólico, cardiovasculares, diabetes, obesidad, con los cánceres, con las enfermedades reumáticas, con las alteraciones endocrinas. De ahí, algunas de ellas presentan dolor, algunas no presentan dolor hasta que ya están demasiado avanzadas, ¿ya? Por eso que nos tenemos que confiar. Si yo no siento dolor, no, y decir, no, yo no estoy inflamado. Si yo estoy sobrepeso, tengo una barriga abundante, yo estoy inflamada, ¿ya? Entonces, considerando que la salud no es solamente la ausencia de enfermedades, debe haber un equilibrio psico-neuro-inmuno-endocrino, ¿ya? Cuando hay un equilibrio psico-neuro-inmuno-endocrino no debiese haber inflamación, porque el sistema endocrino está relacionado con el sistema inmunológico y a la vez con el sistema nervioso, y todo eso va relacionado con el funcionamiento intestinal. Entonces,
Cuando hay estrés, por ejemplo, en el tiempo, ¿sí? Porque es bueno que haya un estrés para que podamos hacer nuestras actividades. Si yo tengo que cumplir una obligación y soy relajada y me da lo mismo y no lo hago nunca, al final es porque mi estrés no está funcionando. Pero hoy en día, como tenemos obligaciones que cumplir por el estilo de vida actual, estamos muy sobrepasados por nuestra manera de vivir en este siglo, y tenemos un estrés más alto del que debiésemos tener. Y en el tiempo este estrés va a alterar significativamente todos estos sistemas, ¿ya? Altera los sistemas de control, produce exceso de adrenalina, y el exceso de adrenalina va a aumentar la hormona llamada cortisol. Esto nos baja el sistema inmunológico y genera citoquinas inflamatorias, que son los componentes que nos inflaman y que recorren la sangre inflamándonos en distintos sectores. Cuando ya se agotan los sistemas de control, se va a producir la fatiga adrenal. Hay personas que están permanentemente agotadas y cansadas, ya siempre están cansadas, con sueño, agotadas, se quedan dormidas en cualquier parte, es porque ya están agotados los sistemas de control. Las glándulas suprarrenales, que se producen arriba de los riñones, que están sobre los riñones, producen tanto cortisol, es tanto lo que lo estresamos el cuerpo que ya no puede ya producirlo. Y ahí se llama la fatiga crónica. Y esto afecta la inmunidad, ¿ya? Entonces, como agentes de la salud beneficioso tenemos un buen descanso. Es importante que aunque tengamos muchas obligaciones, paremos y descansemos, y durmamos y repongamos nuestra fuerza. Y idealmente si lo hacemos temprano, cosa que a muchos nos cuesta, tenemos la ventaja de que va a ser mucho más provechoso ese descanso, ¿ya? Va a generar una reparación de nuestro sistema en general. Por ejemplo, a las primeras horas de la noche se va a producir una reparación del sistema por donde se eliminan los tóxicos, ¿ya? De nuestro sistema, olvidé el nombre en este momento, pero es por donde se eliminan nuestros tóxicos, ¿ya? Entonces, ahí, si nosotros en la noche dormimos temprano, a las 9 más o menos, bueno, aquí yo donde vivo se pone el sol después de las 9 ahora, entonces puede ser un poquitito más tarde, está relacionado con la bajada del sol, ¿ya? Entonces ese debería ser nuestro indicador. Luego se produce una reparación del hígado, ¿ya? Entonces, cuando nuestro hígado está dañado y más encima nosotros nos dormimos tarde, entonces es más complicado todavía recuperarnos, ¿ya? Entonces, por eso que tenemos que descansar temprano y hacer caso a esta ley de la salud, porque el Señor nos la dejó porque sí, nomás la dejó con un objetivo, ¿cierto? Bueno, tenemos también la oración, ¿ya? Tenemos que podemos a altas horas de la mañana especialmente levantarnos y orar, y respirar aire puro y orar. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una paz mental. Si nosotros nos acostamos temprano y nos levantamos temprano a hacer esta rutina, eso va a pasar a ser parte de nuestro día a día y nos va a ayudar a enfrentar el día con otra actitud y ya no vamos a estar tan estresados, ¿ya? Lo mismo si leemos la Biblia, ¿ya? Si leemos la Biblia y leemos las promesas de Dios, ellas nos van a dar la esperanza para que nuestra vida ya no sea sin sentido, ya no sea desesperada, no vivamos solamente el día a día, sino que miremos más allá los objetivos que Dios tiene para nosotros, ¿ya? Bueno, cuando hay deficiencia de macronutrientes y de micronutrientes, se produce una disminución del sistema inmunitario. Por eso que hay ahí los fitoquímicos, ¿ya? Que nosotros necesitamos consumir alimentos que nos aporten estos fitoquímicos. Por ejemplo, ahí tenemos los colores de las verduras, ¿ya? Es súper, súper importante, porque cuando nosotros no le damos la suficiente variedad de fitoquímicos al cuerpo, está en deficiencia y por lo tanto va a haber una actividad viral mayor, ¿ya? Y no va a poder detenerse esa actividad por falta de fitoquímicos. Y a la vez nos vamos a ir oxidando, envejeciendo, ¿ya? Envejeciendo no solamente en el aspecto físico, sino también a nivel celular, que eso es lo peor, ¿ya? Porque los fitoquímicos tienen la habilidad de buscar y capturar patógenos e inhibir la síntesis de ARN y ADN de estos patógenos, inhiben la entrada de virus y su reproducción. Cuando hay una alimentación baja en grasas saturadas, se produce un aumento de las actividades de las células natural killer, y yo hablé de eso en la posición anterior. Para quien no la ha visto, podría verla en YouTube, que la subió, que alguien tuvo la diferencia de subir, ¿ya? Entonces, por eso es importante que nosotros no comamos comida chatarra, por ejemplo, ¿ya? Y que están alta en grasas saturadas, porque vamos a estar inhibiendo estas células natural killer, mientras que si comemos vegetariano y saludable y equilibrado, tenemos un aumento de estas células. No va a haber medicamento que haga el trabajo que pueden hacer estas células de natural killer por nosotros, ¿ya? Ahora hay un aspecto súper, súper importante para la inflamación y para reducirla, y
y bajar el impacto de la inflamación crónica es el ejercicio físico, ¿ya? Según expertos en biología molecular y metabolismo, el ejercicio físico puede ayudar a prevenir e incluso tratar enfermedades como el cáncer, ¿ya? La diabetes o la depresión. Investigadores europeos del proyecto Exgénesis intentan demostrar científicamente cómo llevar una vida sana y una buena forma física puede garantizar una vida más larga y saludable. ¿Ya? Ahí vemos una gráfica que sería bueno que ustedes la puedan sacar el pantallazo y puedan estudiar estos conceptos, ¿ya? Yo aquí les dejo tarea, porque no es para, yo no les puedo dar todo el conocimiento en un ratito de una ponencia, pero es importante que el ejercicio afecta a todos los órganos del cuerpo, ¿ya? Ayuda a que fluya más sangre en el organismo, que fluya más oxígeno, mejora nuestra masa muscular, baja la insulina en sangre, ¿ya? Mejora nuestro ritmo cardíaco, va a limpiar nuestras arterias, va a ayudarnos a bajar la resistencia a la insulina, ¿ya? Existe, de acuerdo a una serie de estudios, que ha demostrado que hay un diálogo o comunicación entre diversos tejidos durante el ejercicio y que este puede proteger contra enfermedades metabólicas, el cáncer, la degeneración de la retina, la pérdida de memoria, por ejemplo. ¿Ya? Además que el ejercicio nos va a relajar y nos va a ayudar a poder cumplir lo otro que les hablaba antes, que era, por ejemplo, acostarse temprano, ¿cierto? Ya me recordé del concepto que no les había dicho delante, que cuando nos acostamos temprano actúa nuestro sistema linfático, se activa. Pero cuando nosotros no nos acostamos temprano, el sistema linfático está deprimido y por ende perdemos la posibilidad de depurarnos a través de él, ¿ya? Bueno, el ejercicio físico no solamente se muestra como un factor determinante de la prevención y o tratamiento de la obesidad en sí, sino que mejora muchos marcadores de las comorbilidades asociadas con la misma, como la alteración del metabolismo de la glucosa, la dislipidemia, la hipertensión, además de aquellos implicados como factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular, ¿ya? Como la inflamación sistémica, el estrés oxidativo y la diabetes. Ahí está la fuente, ¿ya? Ahí está en la imagen. Además, disminuye la grasa total y la visceral, incluso sin producir pérdidas relevantes de peso. O sea, ojo aquí, no estamos hablando de ejercicio para estar delgado, es para poder impactar a nivel celular, ¿ya? Y aunque aumenta la oxidación de los AGL, parece que tiene más efecto lipolítico sobre la grasa visceral. O sea, el ejercicio en todas circunstancias va a ser un buen ayudante, ¿ya? Jamás va a haber algo que nos pueda decir el ejercicio te va a hacer mal, ¿no? O sea, a menos que tengamos una situación que por algún daño a la rodilla no podamos hacer un cierto tipo de ejercicio, pero siempre debemos procurar de hacer alguna clase de ejercicio. Ya, esto no tiene contraindicaciones del ejercicio. Quizá la intensidad sí, el tipo de ejercicio sí, pero no el concepto de ejercicio. Nadie puede decir, ¿sabe qué? Yo tengo una tal situación que no puedo hacer ejercicio, o sea, no puedo hacer ninguno. A menos que la persona esté fracturada por todo el cuerpo, esté en una situación así, pero si tú te puedes mover, aunque sea un poco, ya puedes hacer el movimiento y hacer ejercicio a tu intensidad, pero hacerlo, muévete. No te quedes, no dejes pasar días inactivos, ¿ya? El ejercicio físico impacta la inflamación crónica de la siguiente forma. Vamos a hablar de 4 aspectos. Los músculos liberan sustancias en sangre que influyen en la grasa, el cerebro, el hígado, los huesos, el equilibrio hormonal, las células cancerígenas. Por ejemplo, las principales sustancias son las mioquinas antiinflamatorias, que son un tipo de proteínas, ¿ya? Entonces, ese músculo libera eso a todos los órganos del cuerpo. Cuando nosotros hacemos ejercicio, en forma inmediata va a generarse esto, ¿ya? También el ejercicio va a contraer los músculos y va a activar genes, ¿ya? Como parte del estudio llamado Cardiovascular Health Study del año 2014, se encontró que al elevar de manera sostenida el consumo energético de la actividad física en 500 calorías, o sea, si yo hago un ejercicio que me queme 500 kilocalorías o más por semana, resultó en la hipermetilación del gen TNF, ¿ya? Mientras que el gen IL-10 fue significativamente hipometilado, tomando en cuenta las propiedades proinflamatorias, ¿ya? De TNF y las propiedades antiinflamatorias del IL-10, este hallazgo representaría un escenario favorable derivado del ejercicio. O sea, el gen que es inflamatorio lo reduce y el gen que es antiinflamatorio lo eleva, ¿ya? Entonces, nos va a ayudar. Solo hecho de hacer ejercicio. Bueno, tenemos también que el ejercicio físico va a generar péptidos, ¿ya? Genera unas proteínas, ¿ya? Unas proteínas que están presentes en los músculos. Ahí están los dibujos, porque incluso se han hecho unas simulaciones. Yo les saqué ahí unas fotos a las simulaciones de cómo son esas proteínas y cómo entran al torrente sanguíneo, ¿ya? Esto
Esto es lo que genera el efecto positivo del deporte. Al ejercitarnos, esta proteína se activa y circula por todo el cuerpo y desencadena cambios en el organismo que se traducen en los músculos durante la realización del ejercicio. Ya, si por ejemplo tú pasas de una vida normal, que una vida normal debiera ser activa, ¿ya? Una vida con movimiento, a un estado de inactividad, o sea, estás en cama, estás enfermo, o te quedas acostado 9 días sin levantarte de tu cama, va a haber grandes cambios en el metabolismo de la glucosa, vas a empezar a metabolizar mal la glucosa, ¿ya? Entre las personas más vulnerables a la diabetes tipo 2 se encuentran, por ejemplo, los conductores de camión y de taxi. Eso han demostrado los estudios, ¿ya? ¿Cómo funcionan estos péptidos o estas proteínas? Le permiten al músculo interactuar con tejidos distantes como el tejido adiposo, el hígado, el páncreas, el hueso, el cerebro, ¿ya? Entre las principales mioquinas podemos citar a la IL-6 y a la IL-7, al LIF, que es el factor inhibidor de leucemia, al BDNF, factor neurotrópico derivado del cerebro, al IGF-1, que es el factor 1 de crecimiento similar a insulina, al FGF2, factor de crecimiento fibroblástico, etcétera, ¿ya? Ahí tenemos algunas de estas mioquinas que pueden producir un efecto antiinflamatorio con cada sesión de ejercicio, ¿ya? Por ejemplo, durante el ejercicio se secreta la IL-6 desde el músculo hacia el torrente sanguíneo, lo cual como consecuencia produce un aumento de la producción al antagonista del receptor IL-1A, además del IL-10. O sea, se produce un efecto antiinflamatorio. Ahí estamos, yo les menciono esto porque puede haber gente acá en la audiencia que tenga más conocimiento médico o que quieran profundizar mejor, o que quieran hablar con más argumento de esto, ¿ya? Aquí nosotros tenemos que creerlo por fe, porque la señora de Huay escribió hace más de 100 años que debemos tener una vida activa, la importancia de tener un ejercicio regular, de llevar una vida activa en el campo, ¿cierto? De poder picar leña, de poder hacer fuerza, pero ya la ciencia también lo demuestra y nos da con mayor razón, nos da la razón en esto, ¿ya? Que Dios no se ha equivocado en los remedios, entre comillas, que le dejó al ser humano, ¿ya? Bueno, el entrenamiento físico y el ejercicio aeróbico y de fuerza a largo plazo reduce la inflamación crónica. O sea, a lo mejor no vamos a tener un resultado en forma inmediata, ¿ya? Pero sí vamos a tener un resultado a mediano y largo plazo con la inflamación crónica. Hay que persistir. Si usted tiene un problema crónico, persista con el ejercicio, no se deje estar. Se lo habla a una persona con enfermedad crónica y le ha ayudado muchísimo al ejercicio, ¿ya? Especialmente en individuos obesos con altos niveles de biomarcadores inflamatorios y que este efecto es independiente de la pérdida de peso. O sea, eso se ha demostrado, ¿ya? Hay un efecto que incluso, aunque no bajes de peso, te va a ayudar y se va a inducir ese efecto por el ejercicio y la inflamación crónica. Disminuye el estrés. ¿Qué hace el ejercicio? Incrementa las hormonas de la felicidad, ¿ya? Un incremento de los niveles de diversos neurotransmisores como la serotonina, que es importante para el procesamiento emocional y memoria, la anandamida, que es un endocannabinoide que regula el balance emocional, es un neurotransmisor, la dopamina, que es importante para la memoria de trabajo, la flexibilidad mental y el control motor, y las endorfinas, que son liberadas en áreas fotolímbica y regula la sensación de bienestar. Estos neurotransmisores a menudo se agotan a causa de la ansiedad y la depresión. Es por eso que hacer ejercicio durante 30 minutos diarios mejora nuestro estado de ánimo de inmediato, al combatir sentimientos negativos que a menudo relacionamos con factores del estilo de vida asociados al estrés. Y ahí tenemos una gráfica también, cómo funciona el ejercicio, ¿ya? Impacta el daño tisular, o sea, lo inhibe, ¿ya? Y eso también, el daño tisular si está disminuido, va a disminuir la citoquina proinflamatoria, los péptidos, las proteasas plasmáticas, los mediadores lipídicos, ¿ya? Eso reduce la activación endotelial, reduce el reclutamiento de neutróficos, plaquetas, macrófagos, linfocitos, o sea, va reduciendo, ese es cómo opera el ejercicio de la inflamación, ¿ya? Y elimina el estímulo, ¿ya? Entonces, si yo hago ejercicio, va a haber resolución de la inflamación y reparación del daño, pero si yo no hago ejercicio, va a persistir la inflamación crónica, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar de la nutrición antiinflamatoria. El gluten y la permeabilidad intestinal. Bueno, tenemos que la permeabilidad intestinal se estimula por la producción de una molécula que se llama sonulina, ¿ya? Eso de acuerdo a un estudio que hay acá, que aparece ahí citado. Bueno, el gluten actual es importante mencionar que tiene 42 cromosomas y el gluten antiguo tenía 7 cromosomas. O sea, estamos frente a un gluten mucho más inflamatorio. Entonces, se hizo modificación a nivel de laboratorio, ¿ya? Para que nuestros trigos actuales tengan mucha más fuerza, tengan más proteínas, sean de masas mejores, etcétera, pero es más inflamatorio. Cuando el ser humano interfiere en la creación de Dios, genera daño, y eso pasó con el trigo.
Por eso que es la recomendación de aprender a hacer el pan con masa madre, porque cuando nosotros hacemos el proceso largo de fermentación, esa fermentación va a generar que se empiezan a separar estos cromosomas y se reducen a menos cromosomas. Y por ende, es mucho menos inflamatorio ese pan. Así que a quienes no han aprendido a hacerlo, les animo a que vean los videos que hemos publicado. Si no saben dónde están, pídanselo a la anfitriona de esta reunión o a mí, pero aprendan a hacer su pan de masa madre para quienes pueden consumir gluten, porque hay gente que ya está en un estado crónico inflamatorio tan alto que no puede consumir nada, está celíaco. En esos casos tiene que por un tiempo quitarlo hasta que su cuerpo restaure con la aplicación de todos estos consejos que estamos dando, ¿ya? Y obviamente por poder de Dios, porque no hay sanidad si no hay poder de Dios. Bueno, los alimentos más inflamatorios tenemos las carnes, los lácteos, las grasas saturadas, los azúcares, los aditivos alimentarios. Me olvidé poner ahí el café, ¿ya? El café es muy inflamatorio también. Estos alimentos, si son la base de nuestra dieta, vamos a estar permanentemente inflamados, ¿ya? Y tenemos la nutrición antiinflamatoria. ¿Cómo debería ser la nutrición antiinflamatoria? Debería promover una glicemia o glucemia estable, ¿ya? No excesiva. Tener un buen equilibrio entre los ácidos grasos omega 3 y omega 6. Darnos antioxidantes y ser depurativa, ¿ya? Hay algunos ejemplos aquí de alimentos antiinflamatorios, ustedes pueden investigar en la web, en libros, y hay muchos más, pero yo voy a poner aquí unos que creo que son bien rápidos su efecto. Tenemos los frutos rojos, ¿ya? Los frutos rojos tienen una cantidad alta de antioxidantes como los flavonoides, ¿ya? Y por eso esto hace de ellos un gran antiinflamatorio natural. Esta propiedad ayuda no solo a reducir dolores e hinchazón de tipo local, sino también a calmar molestias de tipo crónico, como pueden ser la artrosis o el colon irritable. Ahí tenemos las cerezas, las frutillas, las frambuesas, los arándanos, las moras, los boysenberry, y otros más que yo no me recuerdo los nombres en este momento, pero que tienen, las grosellas también, que tienen mucha propiedad antiinflamatoria. Bueno, en Perú sé que hay mucha más cantidad de frutas que acá, pero busquen eso. Ya si van a escoger frutas, y es temporada de esas frutas, escojan esas frutas. Les recomiendo que lo hagan, que las tengan dentro de su dieta, ¿ya? Cúrcuma y jengibre. Estos alimentos, bueno, aquí refiriéndose a la cúrcuma, ella es antiinflamatoria, antiparasitaria, favorece la cicatrización de las heridas y protege el hígado. En exceso lo daña, así que todo tiene que ser con una medida, ya no tan excesivo tampoco. Cuando hay daño, cuando hay hígado graso muy avanzado, ahí podría haber problemas, ya tiene que tener cuidado. El jengibre también es muy antiinflamatorio y antiparasitario, mata microorganismos patógenos, así que ambos hacen una combinación excelente. ¿Cómo podrían hacer una buena dosis? Podrían usar, por ejemplo, el jengibre en polvo con la cúrcuma en polvo, ¿ya? Y hacer una mezcla que lleve 9 partes por una. ¿Cómo es eso? Usted, por ejemplo, le echa 9 cucharadas de cúrcuma en polvo y una de jengibre, lo mezcla en un frasquito y lo guarda, ¿ya? Pueden ser cucharadas grandes, chicas, cucharones, como usted quiera, pero que mantengan la proporción, ¿ya? 9 medidas de cúrcuma por una medida de jengibre en polvo. Lo mezcla y eso lo mantiene en su alacena y saca una cucharita diaria en ayuna, ¿ya? O en otro horario del día también lo puede consumir, como un antiinflamatorio natural si es que usted sufre o está pasando por una inflamación aguda o sufre una enfermedad inflamatoria, ¿ya? Es un ayudante súper bueno. Lo puede tomar también como un té, puede tomarlo fresco también, ¿ya? Ese de 9 por 1 es súper bueno porque es concentrado, pero si usted también quiere tomar té de cúrcuma, usar la cúrcuma para el arroz, para las elaboraciones de alimentos, para hacer pastas, puede usar poquito de cúrcuma en polvo también. Y así usted va añadiendo estos alimentos a la dieta. Lo mismo el jengibre. Puede ser ralladito en las ensaladas, puede ser un té de jengibre, ¿ya? Pero sí, la cúrcuma, pues la mezcla sea más que el jengibre se consume en pocas dosis porque es fuerte de sabor y porque puede, por ejemplo, causar problemas a las personas con hipertensión, ¿ya? Así que tiene que ser poquito en esas personas. Bueno, disculpen que aquí me quedó malo esto, voy a editarlo un poquito, a ver, voy a salir. Esperen un poquito, tengo que editarlo. Me quedó tapada con la imagen, ya, ahí sí. Ya voy a compartir inmediatamente la pantalla. Ahí la tenemos, ya. ¿Me están viendo? Sí, sí podemos ver, hermanita. Ya, ok. Bueno, tenemos otro elemento súper bueno, que es el sauce llorón, ¿ya? Las hojas de sauce cuentan con la cialicina, que es el componente que tiene la aspirina, ¿ya? Es un poderoso antiinflamatorio muy parecido al que posee la aspirina.
el cual es ideal para aliviar tantos dolores reumáticos como articulares e inflamaciones en general, ¿ya? Además, es posible preparar una infusión o aplicarlo directamente sobre las áreas afectadas, al igual que una compresa. Yo lo he tomado por periodos como infusión, 5 hojitas en una mezcla con otras hierbas, puede ser cola de caballo para limpiar la sangre, ¿ya? Y otros más, llantén para reparar heridas internas. Y es excelente, se puede tomar por un periodo de un mes, por ejemplo, 5 hojitas diarias hervidas, ¿ya? 5 minutitos, nunca, o 3 minutitos, lo ideal. De 3 a 5, no más, ¿ya? Cuando uno hierve hierbas. Bueno, el romero también es un poderoso antiinflamatorio y con el fin de poder disfrutar estas propiedades antiinflamatorias de romero, lo más recomendable es ingerirlo como té, pero también usted lo puede usar en sus preparaciones de alimentos, en sus papitas de romero, en todas las preparaciones al horno, ¿ya? Excelente ponerlo en la comida. Bueno, la alimentación antiinflamatoria, nutrición antiinflamatoria, tiene que ser rica en fibra, ¿ya? Tiene que ser rica en antioxidantes como el omega 3 y el omega 3 principalmente, ¿ya? Y proteínas y péptidos con carácter antígeno. Tiene que ser prebiótica, ¿ya? Por eso fibra, porque la fibra es alimento para los probióticos. Prebióticos son los alimentos de los probióticos, de los microorganismos buenos. Antiinflamatoria, nutritiva y equilibrada, ¿ya? Tiene que favorecer la flora fermentativa y la flora proteolítica, o sea, tiene que haber un buen equilibrio entre lo fermentativo, que es lo que genera los carbohidratos, y la proteolítica. Cuando yo como mucho carbohidrato y no consumo proteína, tengo mucha flora fermentativa. Si yo consumo mucha proteína y no como carbohidratos, voy a tener mucha flora fermentativa, o sea, proteolítica. Disculpen un poquito. Mami. Déjame hablar, ¿ya? Ya. Bueno, voy a volver a la idea. Tenía una distracción aquí. Si nosotros tenemos la flora fermentativa alta es porque estamos consumiendo más glucosa de la que debemos, ¿ya? O sea, carbohidratos y alimentos que a la larga se convierten en glucosa. Y si tenemos mucha flora proteolítica es porque estamos dando excesiva cantidad de proteína al cuerpo. Hemos visto en otras conferencias los daños que genera una excesiva cantidad de proteínas por la acidez que genera en sangre, ¿cierto? O también en el caso de los carbohidratos lo mismo, ya, eleva la glucosa y todo. Pero aquí estamos hablando desde el punto de vista de la inflamación. Tiene que haber un equilibrio en ambos, ¿ya? La alimentación antiinflamatoria debe ser integral, o sea, debe incluir las cáscaras de los cereales y los gérmenes, ya no cereales blancos. Tratar de que sea natural y ecológica, o sea, que ojalá no tenga agroquímicos, ¿ya? Pero si no tenemos alternativa, tratar de lavarlos bien, en el caso de tomate que tiene mucho agroquímico, cuando no es de que uno siembra en casa o que está certificado orgánico, mejor pelarlo, ¿ya? En ese caso, porque tiene mucho agroquímico en la caja. O sea, tiene que llevar un equilibrio. Vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, le dijo Dios a Josué. No te apartes de ella ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, ¿cómo tiene que ser la alimentación antiinflamatoria? Equilibrada. No irse ni a izquierda ni a derecha. ¿Ya? Ahí tenemos un plato conceptual, cómo debiese ser un plato equilibrado, que lleve un equilibrio entre los alcalinos y los ácidos, ¿ya? Cuando nosotros tenemos mucha acidez en el cuerpo, también se genera mucha inflamación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede salir inflamación, la acidez está por la piel y genera la psoriasis, la enfermedad inflamatoria a nivel de piel, ¿ya? Pero a nivel interno ocurre lo mismo. Entonces, por eso que es importante que haya un pH neutro en el cuerpo. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio y tengamos menos inflamación, ¿ya? Entonces, las verduras en su 50%, al plato le van a añadir los fitoquímicos que necesita el cuerpo, ¿ya? El cereal, en su 30%, va a añadir la glucosa, pero acompañadita de sus cáscaras, de sus germen que trae el complejo B, ¿cierto? 3 cereales es lo ideal para que haya una buena variedad de vitamina B. Proteínas, 2 variedades, las proteínas integrales, ¿ya? Y las proteínas vegetales, ¿ya? Ya vimos que la carne está mencionada como dentro de lo inflamatorio, así que una alimentación antiinflamatoria es una alimentación sin carne, ¿ya? Una alimentación, como Dios ha dicho para estos tiempos, donde ya la carne debe abandonarse y debe consumirse la proteína de origen vegetal, en su variedad, para que haya buena combinación de aminoácidos, que son los que forman las proteínas. Ahí tenemos una lámina típica que la ponemos, normalmente la estamos repitiendo, pero es como muy gráfica, muestra muy bien cuánta variedad de alimentos tenemos para incluir en nuestra dieta, ¿ya?
de los cuales muchos de ellos tienen propiedad antiinflamatoria. La fruta, recordemos que se recomienda solita, ¿ya? Para que en un solo proceso digestivo o con pancito que lleve a fermentación larga, idealmente, para que no genere sobrefermentación de los demás alimentos del grupo de cereales o del grupo de verduras, ¿ya? Sino que estas solitas, ¿ya? Solitas, aparte. Se pueden mezclar las frutas secas con las frescas. En el caso de los hígados que no están tan alterados, no hay problema de mezclar, de los que no están alterados, no hay problema de mezclar dulces con ácida, pero los hígados alterados ya con grasita, ya debiesen consumirlas mejor solo las dulces o solo las ácidas, ¿ya? Y los vegetales, aquí está la clasificación, ¿ya? Los tallos y las hojas son los que más fibra tienen. El Señor nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no vivan de acuerdo a este siglo, está diciendo aquí, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor quiere aquí que nuestro cuerpo esté sano, que nuestro culto esté impecable, que podamos tener un discernimiento mental, que podamos tener una mente funcionando óptima. Cuando estamos nuestra mente inflamada, cuando estamos con neurotóxicos, neuroinflamatorios, estamos sin discernimiento, por lo tanto no logramos comprender la palabra de Dios a cabalidad, ni menos aplicar los consejos, porque estamos viviendo conforme a este siglo. Y muchos hemos sido cristianos por años y hemos vivido conforme a este siglo. ¿Qué nos ofrece el mundo? Nos ofrece lo procesado, nos ofrece lo fácil, y eso seguimos. Y seguimos nuestro apetito. ¿Por qué? Porque nos falta vivir en conformidad a la palabra de Dios, en presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No nos damos cuenta que nuestro cuerpo es sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Él quiere eso. Pero si ya hemos pecado, si ya hemos cometido estos errores, no es para que estemos con la culpa toda la vida. Tenemos que cambiar y decirle a Dios con sinceridad: Señor, yo reconozco que no he cuidado mi organismo, que no he cuidado mi mente, que he estado estresado, que no me he acostado temprano, que me gusta el azúcar, que me gusta la carne, que me gusta los lácteos, que todo eso, y me he excedido de lo que mi cuerpo es capaz de procesar. Señor, te reconozco que estoy en deuda contigo, pero quiero que tú hagas tu voluntad, tu buena voluntad, agradable y perfecta, como dice tu palabra, Señor. Quiero que renueves mi entendimiento. Quiero que me ayudes a presentarme en sacrificio vivo. Quiero tener un culto racional y no vivir conforme a este siglo. Ese es el llamado. ¿Cuántos quieren que eso sea una realidad en sus vidas? Pongan en el chat. Si ustedes quieren que eso sea una realidad en sus vidas, vamos a orar en este momento. Les invito a inclinar su rostro donde quiera que estén. Amante Padre, estamos aquí compartiendo parte de lo que tú has dejado, Señor, en tu palabra y también mediante la ciencia, Padre. Tú nos has dado mucho conocimiento en esta era, conocimiento que nuestros antepasados no tenían, porque también eres consciente que en este tiempo iba a haber mucha más enfermedad, que iba a aumentar a niveles alarmantes, como dice el Espíritu de Profecía, Señor. Pero tu Padre no nos va a dar nunca la prueba sin darnos juntamente con ella la salida, como dice tu palabra. Queremos, Padre, ser presentados ante ti como un sacrificio vivo, santo y agradable, como dice Romanos. Queremos ser un culto racional a ti. Queremos que tú obres sanidad en nuestros cuerpos y en los de nuestros seres amados que están sufriendo por la enfermedad. No queremos ser presa fácil para los virus, bacterias y daños que vendrán, Señor. La guerra cósmica está en la cúspide. Estamos viviendo el final del tiempo, Padre, y cada vez va a ser peor. Pero tú has prometido estar con tus hijos fieles. Queremos ser esos hijos fieles que aprendan de ti. Si nos cuesta, Señor, hacer cambios, si tenemos lucha con la aplicación de las leyes de la salud, sé tú, Señor, nuestra ayuda. Danos, Señor, toma tú el mando de nuestra vida, danos, Señor, la salida para poder vivir renovando nuestro entendimiento y sobre todo ganar la salvación, Señor, porque queremos tener una mente renovada para comprender a cabalidad, Señor, qué quieres tú para nosotros y para que tu Espíritu Santo pueda ser derramado en nuestra vida y podamos ser sellados, Señor. Queremos comprender tu buena voluntad, vivir con una paz mental, Señor, sacar de nosotros el estrés, la ansiedad, todo aquello que hasta la fecha nos ha tenido presos, Señor, cautivos. El enemigo no está quieto, está como el león rugiente, buscándonos para devorarnos, Padre, para hacernos daño. Pero tú ya ganaste, Padre, ganaste en el cielo,
Solamente 1/3 de los ángeles se fue con Satanás, 2/3 están peleando por nosotros. Tenemos más ángeles peleando a favor que ángeles malos atacándonos, Padre. Queremos tomarnos de tu mano y que tú obres en nuestra vida y de nuestra salida y nos des nuestra paz. Te lo pedimos no por mérito, sino por el amor que tu Hijo Jesús tuvo al dar su vida en la cruz. Amén.